state, New Yorkers are at risk of an extreme weather event, the likes of which we have not. Estados Unidos no está viviendo una pausa. Día tras día, el país entra en una nueva fase de tensión, sin tiempo para corregir lo anterior. Lo que ocurre no se disuelve, se acumula. La Biblia advierte que, antes del fin, los acontecimientos no vendrían de forma aislada, sino como dolores de parto. Uno empuja al siguiente, cada vez con más intensidad. Jesús lo explicó en Mateo 24. Eso es lo inquietante del momento actual. No es un solo evento, es una secuencia que avanza mientras muchos intentan normalizarla. Hoy vamos a conectar lo que está pasando en Estados Unidos con lo que las escrituras ya habían anticipado y por qué este proceso no está disminuyendo. Y mientras observas cada detalle de lo que está saliendo a la luz, tu opinión es clave. Déjanos en los comentarios qué piensas. ¿Señal de Dios o simple coincidencia? Leer otros puntos de vista nos ayuda a entender mejor este momento que estamos viviendo. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre esto, porque entender juntos es clave en momentos como este. Si el contenido te aporta claridad, dale like, suscríbete y acompáñanos, porque lo que viene merece atención. Durante meses enteros, los patrones meteorológicos en Estados Unidos han mutado de formas que ni los científicos más experimentados pueden explicar coherentemente. Desde las llanuras heladas del norte hasta territorios sureños donde el frío extremo jamás había penetrado, las condiciones climáticas están desplegándose con una ferocidad sin precedentes. No siguen ningún ritmo reconocible, no respetan ninguna previsión. Este invierno ha demolido cada expectativa previa. Las temperaturas se desplomaron con una brutalidad que sorprendió hasta las comunidades más preparadas. Pero no hablamos solo de números fríos en una pantalla. Hablamos de vientos cortantes que intensifican el congelamiento hasta niveles que ningún termómetro puede describir completamente. Minutos de exposición sin protección adecuada pueden convertirse en una amenaza mortal. Las alertas meteorológicas aparecen constantemente en los dispositivos de millones de personas, pero curiosamente, cada vez menos ciudadanos se detienen a procesarlas realmente. La nieve pesada se ha extendido como una manta asfixiante sobre vastas extensiones del país. No es esa nevada ligera y poética que vemos en películas navideñas. Es una acumulación densa, abrumadora, que colapsa techos de almacenes, estructuras comerciales y edificios públicos como si fueran de papel. Varios sectores reportaron derrumbes sin advertencia previa. Las calles desaparecieron completamente bajo montañas blancas, vehículos quedaron enterrados, barrios enteros simplemente se paralizaron. Los sistemas de tormentas ahora llegan uno tras otro, sin dar tregua. Los vientos empujan la nieve horizontalmente, transformando autopistas principales en muros blancos impenetrables donde la visibilidad prácticamente se esfuma. Carreteras importantes se ven forzadas a cerrar indefinidamente. Miles de vuelos comerciales son retrasados o directamente cancelados, dejando aeropuertos repletos de viajeros exhaustos, frustrados y sin certeza alguna sobre cuándo podrán regresar a casa. Y antes de que este invierno brutal muestre alguna señal de retroceso, otras regiones ya están enfrentando desafíos completamente distintos, pero igualmente devastadores. Días continuos de lluvia intensa mezclados con nieve derretida han provocado que los caudales de agua se eleven a velocidades alarmantes. El líquido invade calles y hogares, obligando a familias completas a improvisar soluciones con apenas minutos de anticipación. Frío extremo, nevada masiva, tormentas violentas e inundaciones repentinas, eventos que antes se consideraban separados y estacionales, ahora se superponen simultáneamente, ejerciendo una presión continua sobre sistemas diseñados para manejarlos uno a la vez, nunca todos juntos. Sin embargo, más allá del caos meteorológico mismo, un cambio más silencioso y perturbador está tomando forma. Cada vez menos personas se detienen a cuestionar qué está provocando realmente estos eventos. En lugar de buscar significado o conexiones más profundas, muchos simplemente repiten que esto está sucediendo en todas partes ahora, como si esa respuesta automática resolviera algo. Hace siglos, textos antiguos ya advertían sobre precisamente este tipo de reacción. Las escrituras hablan de sociedades que dejan de sentirse perturbadas por la condición de su propia nación. Este mensaje no se enfoca en el clima o los eventos físicos por sí mismos, sino en el estado interior del corazón humano. La señal más preocupante no es cuando las disrupciones aparecen, sino cuando estas disrupciones ya no mueven a las personas a reflexionar, a detenerse o a prestar verdadera atención.
Cuando acontecimientos repetidos comienzan a percibirse como ordinarios, cuando la preocupación genuina se desvanece y la conciencia colectiva se adormece, una sociedad entra en un momento sumamente delicado. No porque las condiciones hayan cambiado súbitamente, sino porque la gente lentamente ha dejado de prestar atención real. Y ese cambio silencioso, esa apatía creciente, podría ser el desarrollo más grave que se está desplegando en América en este preciso momento. Pero espera, porque lo que comenzó en tierra está a punto de extenderse hacia arriba, hacia el cielo mismo. Cuando la noche finalmente se acercaba, algo se sentía fundamentalmente incorrecto. El cielo sobre Estados Unidos ya no seguía su ritmo natural y familiar. Mientras el clima severo continuaba destrozando la vida cotidiana en tierra, otro cambio inquietante comenzó a dirigir las miradas hacia arriba. En múltiples regiones del país, la gente notó que la oscuridad simplemente dejó de llegar como siempre lo había hecho. Las horas pasaban una tras otra, pero la noche profunda nunca se establecía completamente. La transición suave desde el atardecer hacia la penumbra total simplemente no ocurría. En su lugar, un resplandor tenue persistía sobre las cabezas, extendiéndose por todo el cielo sin ninguna fuente clara identificable. No era el sol, definitivamente no era la luna. La luz se sentía plana, distante, carente de cualquier calidez, como si no perteneciera al mundo natural que conocemos. Las calles y vecindarios permanecían bañados en este brillo apagado y extraño, dejando todo visible pero inquietantemente sin vida. El límite claro entre día y noche se disolvió silenciosamente. La vida seguía transcurriendo con aparente normalidad, pero algo en todo esto simplemente no se sentía correcto. A medida que las noches continuaban sin verdadera oscuridad, las personas comenzaron a experimentar consecuencias tangibles. El sueño se volvió intranquilo e irregular, la percepción del tiempo se distorsionó notablemente, una sensación constante de inquietud seguía a muchos durante sus días. Los animales también reaccionaron de formas reveladoras. Las aves permanecían activas mucho después de que deberían haberse posado para descansar. La fauna silvestre, que dependía de ciclos naturales precisos, comenzó a moverse en horarios completamente inesperados. Lo que antes seguía el instinto, ahora parecía profundamente confundido. Videos de cielos resplandecientes se propagaron rápidamente por internet. Diferentes ciudades, diferentes estados, pero la misma luz extraña aparecía una y otra vez en secciones de comentarios y conversaciones susurradas. La misma pregunta surgía repetidamente: ¿por qué la noche se niega a oscurecer? Para un país ya desgastado por interrupciones constantes, la idea de que incluso el cielo había cambiado golpeó algo visceral en lo profundo del alma colectiva. Algunas personas salían y permanecían afuera en silencio absoluto, mirando fijamente hacia arriba durante largos minutos. Otros hablaban de una pesadez inexplicable, una sensación de que algo fundamental y familiar se había deslizado lejos de su alcance para siempre. Pero mientras algunas áreas permanecían bajo esta luz artificial, otras enfrentaban lo completamente opuesto, con agua comenzando repentinamente a fluir hacia lugares que normalmente jamás se inundarían. A medida que los sistemas de tormentas invernales continuaban intensificándose peligrosamente, un sistema separado de clima severo se desplazó a través de Texas, cruzó el Medio Oeste y penetró hasta la región de los Grandes Lagos, trayendo consigo lluvias torrenciales, vientos destructivos e inundaciones repentinas mortales. Estos sistemas meteorológicos se desarrollaron con una rapidez aterradora e impactaron áreas que ya estaban bajo presión considerable debido a anomalías climáticas estacionales previas. En Chicago, enero del año 2026 registró precipitaciones invernales récord que condujeron a inundaciones masivas en zonas urbanas nunca diseñadas para manejar entradas tan masivas de agua. Carreteras que normalmente permanecen secas durante el invierno quedaron sumergidas en cuestión de minutos. Túneles subterráneos se llenaron completamente. El tráfico se paralizó por completo mientras los niveles de agua subían más rápido de lo que los sistemas de rescate podían responder efectivamente. Las inundaciones repentinas son particularmente peligrosas precisamente porque ocurren sin advertencia previa suficiente. A diferencia de las inundaciones prolongadas y predecibles, las inundaciones súbitas otorgan a las comunidades solamente minutos para reaccionar adecuadamente. Los residentes describieron cómo la situación cambió abruptamente de un momento a otro. Las vías se volvieron intransitables antes de que las alertas alcanzaran al público general. Lo que comenzó como lluvia intensa rápidamente escaló hasta convertirse en un peligro serio para la seguridad pública. Lo que hizo este evento particularmente notable no fue solamente la cantidad masiva de lluvia caída, sino también el momento preciso en que ocurrió.
Las inundaciones invernales son extremadamente raras, especialmente en ciudades norteñas donde toda la infraestructura está construida específicamente para manejar nieve y hielo, nunca agua corriendo violentamente. Sin embargo, esta inundación ocurrió simultáneamente con caminos resbaladizos y ventiscas en áreas circundantes. Esta superposición de fenómenos colocó una presión adicional tremenda sobre sistemas de drenaje, redes de transporte y servicios de emergencia. Sistemas diseñados meticulosamente para funcionar por separado se vieron forzados a operar concurrentemente, exponiendo debilidades estructurales frecuentemente ocultas durante operaciones normales. Los textos antiguos describen las inundaciones no simplemente como lluvia cayendo del cielo, sino también como agua desbordándose desde lugares ocultos, elevándose inesperadamente y alterando para siempre la forma misma de la tierra. Ya sea interpretado simbólicamente o literalmente, la idea permanece consistente a través de los siglos. Cuando los límites se desmoronan, el agua expone vulnerabilidades largamente ignoradas. La preocupación más profunda no es simplemente que las inundaciones ocurran, sino que sucedan precisamente en lugares completamente despreparados. Cuando los niveles de agua se elevan más allá de límites normales esperados, señala un cambio fundamental. Un cambio que desafía suposiciones arraigadas sobre estabilidad, seguridad y cosas que ya no pueden darse por sentadas nunca más. Mientras el agua abrumaba las calles en la superficie, algo mucho más perturbador comenzó a suceder debajo del suelo. En Tennessee, los residentes fueron tomados completamente desprevenidos por un fenómeno que pocos habían presenciado jamás en sus vidas. Sin lluvia visible, sin tormentas activas, sin inundaciones cercanas, agua fangosa comenzó repentinamente a forzarse hacia arriba atravesando el pavimento. Las carreteras se combaron violentamente, grietas se extendieron rápidamente por todo el asfalto. Agua espesa y maloliente surgió hacia arriba desde debajo de calles que habían parecido completamente estables apenas horas antes. La erupción no llegó con advertencia alguna. No había nubes pesadas sobre las cabezas ni ríos desbordados en las cercanías. En cambio, el suelo mismo se convirtió en la fuente directa. Los pisos dentro de las viviendas se desplazaron peligrosamente. Las fundaciones mostraron signos evidentes de estrés estructural. En varias áreas específicas, los residentes fueron evacuados urgentemente mientras las condiciones empeoraban rápidamente y las autoridades trabajaban para evaluar completamente el daño. Las autoridades atribuyeron el evento a presión subterránea combinada con infraestructura envejecida deteriorándose. Según las explicaciones iniciales oficiales, capas de suelo saturado y sistemas subterráneos debilitados crearon condiciones que permitieron que agua y lodo empujaran hacia arriba con fuerza. En papel, el razonamiento parecía lógico y bien fundamentado. Sin embargo, muchos residentes cuestionaron por qué esta liberación súbita ocurrió precisamente ahora. Y con semejante fuerza brutal, sin los desencadenantes externos habituales, lo que más inquietó a los residentes fue la dirección del movimiento. Las inundaciones normalmente vienen desde arriba o desde vías fluviales que se desbordan. Esta vez llegó desde abajo, desde las profundidades. El sentido familiar del suelo como algo sólido y confiable fue repentinamente desafiado de manera fundamental. Calles que una vez se sintieron seguras ya no podían ser confiadas ciegamente. Incidentes como este son raros estadísticamente, pero no son insignificantes en absoluto. Cuando la presión se acumula bajo tierra, frecuentemente pasa completamente desapercibida hasta que se alcanza un punto de quiebre crítico. Para cuando la superficie finalmente responde visiblemente, las condiciones debajo ya han estado cambiando durante mucho tiempo. Los textos antiguos describen momentos cuando la tierra se abre como momentos de exposición reveladora, tiempos cuando lo que ha estado oculto ya no puede permanecer enterrado por más tiempo. Ya sea leído simbólicamente o interpretado literalmente, el mensaje permanece cristalino. La inestabilidad debajo de la superficie eventualmente se revela a sí misma inevitable e inconfundiblemente. La preocupación más profunda no es solamente el daño causado visiblemente, sino lo que representa fundamentalmente. Cuando el suelo comienza a empujar hacia atrás, plantea una pregunta profundamente perturbadora: ¿por qué ahora? Y si las presiones invisibles ya son lo suficientemente fuertes como para romper el pavimento, ¿cuánta tensión adicional se está acumulando en lugares donde absolutamente nadie está mirando todavía? Mientras el suelo mostraba señales de tensión desde abajo, un cambio igualmente inquietante apareció desde arriba. Las explicaciones surgieron rápidamente. Luces urbanas reflejadas por las nubes, partículas suspendidas en el aire, condiciones atmosféricas que podían mantener el cielo iluminado más tiempo del usual.
La lógica sonaba razonable en la superficie, pero hizo poco para calmar la inquietud general, porque la preocupación nunca fue realmente sobre la luz física misma, fue sobre lo que se había perdido para siempre. Durante generaciones enteras, la oscuridad sirvió un propósito esencial y profundo: desaceleraba al mundo, creaba espacio necesario para el descanso, para el pensamiento reflexivo, para mirar más allá de uno mismo. Bajo un cielo oscuro natural, las personas veían las estrellas y recordaban límites mayores que sus propias existencias. Ahora esas estrellas estaban ocultas permanentemente. El silencio contemplativo se había ido, y con él, un sentido de perspectiva parecía desvanecerse gradualmente. Lo que hizo este momento más perturbador no fue el cielo resplandeciente mismo, sino qué tan rápidamente las personas se ajustaron y aceptaron. Después de la confusión inicial, vino la aceptación pasiva. Las cortinas se cerraron automáticamente, las pantallas brillaron más intensamente, lo inusual se mezcló sin esfuerzo en la rutina diaria. La historia humana y los textos sagrados advierten repetidamente que cuando la distorsión se vuelve familiar, la claridad se vuelve cada vez más difícil de encontrar. El desvanecimiento de la noche es mucho más que un cambio en el cielo observable. Refleja un cambio más profundo, un mundo que se vuelve más brillante superficialmente mientras pierde la quietud necesaria para ver con verdadera claridad. Y mientras el cielo continúa cambiando inexorablemente, una pregunta permanece suspendida en el aire. ¿La humanidad se detendrá y reflexionará genuinamente, o simplemente seguirá adelante sin mirar hacia arriba jamás? Mientras la luz extraña persistía en el cielo nocturno, muchas personas instintivamente miraron hacia arriba, buscando desesperadamente respuestas sobre sus cabezas. Pero no todas las preguntas se estaban formando en el cielo. Al mismo tiempo que la oscuridad parecía desvanecerse arriba, la atención se desplazó silenciosamente hacia abajo, profundo dentro de la tierra misma. En Kentucky, dentro del sistema de Mammoth Cave, otro descubrimiento inquietante comenzó a emerger gradualmente. Mammoth Cave es el sistema de cavernas más extenso conocido en todo el mundo, gran parte del cual permanece completamente inexplorado hasta el día de hoy. Durante exploraciones recientes, investigadores y exploradores de cuevas reportaron escuchar sonidos de tono bajo provenientes de secciones más profundas que permanecen sin mapear. Estos no eran los ecos nítidos de pasos o agua cayendo normalmente. En cambio, eran tonos lentos y sostenidos que se transportaban a través de la caverna y parecían cambiar sutilmente mientras se movían a través del espacio. Los ecos inusuales crearon una sensación fuerte de inquietud entre quienes los experimentaron. En oscuridad total absoluta, donde el sonido se convierte en la guía primaria de orientación, estas vibraciones profundas se sintieron diferentes, casi como si fueran responsivas. Algunos exploradores describieron la sensación persistente de que la cueva no estaba vacía, incluso cuando ningún movimiento podía ser visto o detectado. La experiencia fue menos sobre miedo visceral y más sobre incertidumbre profunda, la incomodidad de no comprender completamente el espacio circundante. La ciencia proporciona posibles explicaciones razonables. Viento moviéndose a través de pasajes rocosos estrechos, agua subterránea desplazándose a través de canales invisibles y resonancia acústica en cámaras grandes pueden producir sonidos de baja frecuencia. Estas explicaciones son razonables y están bien documentadas científicamente. Sin embargo, no todos los reportes encajan perfectamente dentro de estas causas conocidas. En algunos casos específicos, los sonidos aparecieron sin cambios notables en el flujo de aire o movimiento de agua, dejando brechas significativas entre la teoría científica y la experiencia directa. Los textos antiguos frecuentemente utilizan las profundidades de la Tierra como símbolo de lo que está oculto o confinado deliberadamente. Las escrituras antiguas describen el suelo mismo convirtiéndose en un límite, separando lo conocido de lo que yace más allá del alcance humano. El pasaje no trata sobre cavernas o sonido específicamente, sino sobre límites y control. Cuando se coloca junto a la luz extraña en el cielo, el patrón se vuelve más claro e inquietante. Arriba y abajo, sistemas familiares parecen alterados fundamentalmente, y la pregunta emerge naturalmente. Cuando los humanos alcanzan los bordes del entendimiento, ya sea mirando hacia arriba o descendiendo hacia las profundidades, la inquietud proviene del ambiente mismo o de darse cuenta de que no todo está destinado a ser completamente descubierto. Entre los descubrimientos menos conocidos que están atrayendo atención renovada en Estados Unidos, se encuentran antiguos espejos de obsidiana encontrados por todo el suroeste. Estos artefactos tallados de vidrio volcánico natural han desconcertado durante mucho tiempo a investigadores e historiadores.
A diferencia de piedra ordinaria o metal común, la obsidiana absorbe luz casi completamente, creando una superficie que aparece profunda, oscura y difícil de leer claramente. Cuando se observa durante periodos prolongados en entornos de poca luz, el material puede producir efectos reflectivos inusuales, distorsiones sutiles, reflejos cambiantes e impresiones visuales que se sienten desconectadas del espacio circundante. Desde una perspectiva física pura, estos efectos pueden explicarse por la manera en que la obsidiana interactúa con la luz y la percepción humana. En la oscuridad, el ojo humano lucha por encontrar puntos de referencia estables, y la profundidad similar a un espejo de la obsidiana puede amplificar ilusiones visuales significativamente. Sin embargo, lo que hace estos objetos especialmente convincentes no es solamente cómo se comportan físicamente, sino cómo fueron utilizados históricamente. En muchas culturas antiguas diversas, los espejos de obsidiana no fueron diseñados para reflexión personal ordinaria. Eran objetos rituales destinados para meditación profunda, adivinación o lo que se describía como buscar lo invisible. Su propósito no era mirar hacia adentro, hacia el yo, sino hacia afuera, más allá de la vista ordinaria. Debido a esta historia particular, algunas tradiciones esotéricas posteriormente asociaron espejos de obsidiana con intentos de contactar fuerzas invisibles o conocimiento oculto. En estas interpretaciones, el espejo se convierte en símbolo de observación, planteando la idea inquietante de que quien mira también puede ser mirado. Ya sea tomado literalmente o simbólicamente, el concepto refleja una ansiedad humana profunda sobre cruzar límites destinados a permanecer invisibles. Los textos antiguos abordan este impulso directamente, no condenando objetos en sí mismos, sino cuestionando la motivación subyacente. Las escrituras preguntan por qué las personas buscarían orientación de médiums o fuentes ocultas en lugar de volverse hacia lo divino. La advertencia es clara y directa. El peligro no reside en el artefacto mismo, sino en el deseo de obtener conocimiento de fuentes fuera del orden establecido. Los espejos de obsidiana, entonces, permanecen como recordatorios perturbadores, no de poder real, sino de tentación y de la tendencia humana persistente de alcanzar más allá de límites seguros sin comprender verdaderamente el costo. Otra transformación se está desplegando silenciosamente en la superficie, dentro de organismos vivientes mismos. En los desiertos de California, el árbol de Josué, reconocido durante mucho tiempo por su forma distintiva pero consistente, está comenzando a cambiar de maneras completamente inesperadas. En varias áreas específicas, estos árboles ya no están creciendo verticalmente o simétricamente como siempre lo hicieron. En cambio, aparecen retorcidos, doblados y deformados dramáticamente, adoptando formas que difieren marcadamente de lo que generaciones enteras han conocido como normal. Lo que hace este fenómeno más sorprendente es precisamente su ubicación geográfica. Estos patrones de crecimiento inusuales no están distribuidos uniformemente por todo el paisaje desértico. En cambio, aparecen concentrados cerca de regiones asociadas con campos magnéticos más fuertes e irregularidades geológicas documentadas. En estas zonas particulares, los árboles de Josué exhiben torsión exagerada, ramificación desigual y estructura distorsionada, como si estuvieran respondiendo a fuerzas más allá del simple estrés climático normal. Los cambios son visibles, persistentes y difíciles de ignorar completamente. Los biólogos reconocen que las plantas pueden adaptarse a ambientes hostiles naturalmente. Calor extremo, sequía prolongada y condiciones del suelo pueden influir en el crecimiento. Sin embargo, las formas que ahora se observan en algunos árboles de Josué van más allá de la adaptación típica documentada. En lugar de ajuste gradual predecible, el crecimiento parece interrumpido fundamentalmente, como si las señales internas del árbol estuvieran siendo alteradas desde algún nivel profundo. Esto ha generado debate intenso dentro de la comunidad científica especializada. Algunos investigadores sugieren que el estrés ambiental combinado con influencia magnética puede interferir con procesos celulares normales. Otros admiten abiertamente que los modelos existentes no explican completamente la severidad o consistencia de las distorsiones observadas. Los textos antiguos ofrecen una lente más amplia a través de la cual ver tales cambios biológicos. Las escrituras describen la creación gimiendo bajo presión, como si el mundo natural mismo estuviera esforzándose bajo un peso que no fue diseñado para cargar. Este pasaje no predice mutaciones biológicas específicas exactamente, pero enmarca la naturaleza como responsiva a condiciones más profundas, no meramente eventos de nivel superficial. La creación, en esta visión, refleja estrés mucho antes de que el colapso se vuelva visible. Visto en este contexto más amplio, la forma alterada del árbol de Josué plantea una pregunta reflexiva y profunda.
Cuando la vida comienza a cambiar su forma de maneras no familiares, ¿está simplemente adaptándose a desafíos ambientales superficiales o respondiendo a presiones que corren más profundo que temperatura y composición del suelo? Como la luz extraña en el cielo y los sonidos elevándose desde la Tierra, estos cambios biológicos sugieren un patrón no de desastre repentino, sino de tensión gradual e inexorable. Y mientras los sistemas vivientes se ajustan de formas que no comprendemos completamente, invitan a reflexión sobre si los cambios que observamos son solamente respuestas naturales predecibles o señales silenciosas de algo más grande trabajando debajo de la superficie visible. Mientras patrones climáticos inusuales continúan remodelando porciones grandes de Estados Unidos y el cielo nocturno mismo se siente cada vez más desconocido, otra señal está emergiendo silenciosamente por todo el país. Una que no proviene de tormentas o del cielo alterado, sino del mundo natural moviéndose peligrosamente cerca de los espacios humanos. Animales salvajes están apareciendo dentro de comunidades humanas con una frecuencia y audacia que muchos afirman nunca haber presenciado antes en sus vidas. Desde montañas hasta suburbios residenciales, desde bosques hasta costas, el límite invisible entre civilización humana y el mundo animal se está desvaneciendo rápidamente. En estados como Colorado, Montana, California y Alaska, osos están siendo reportados en vecindarios residenciales a niveles que alarman profundamente a las autoridades locales. Osos negros e incluso grizzlies caminan a través de calles urbanas, excavan en contenedores de basura, se acercan peligrosamente a escuelas y, en algunos casos documentados, permanecen justo afuera de hogares familiares. Estos no son encuentros raros profundos en la naturaleza salvaje remota, están sucediendo en lugares donde las personas una vez se sintieron seguramente alejadas de lo salvaje. En respuesta directa, funcionarios han emitido restricciones nocturnas estrictas y alertas de seguridad urgentes, instando firmemente a los residentes a permanecer dentro de sus hogares después del anochecer. A través del Medio Oeste y los estados sureños, un patrón similar se está desplegando con intensidad creciente. Ciervos, lobos y coyotes se ven cada vez más frecuentemente en autopistas principales y dentro de vecindarios densamente poblados. Estos encuentros frecuentemente resultan en disrupciones severas de tráfico y accidentes graves. Animales que una vez huían instintivamente al sonido de motores o movimiento humano, ahora cruzan carreteras lentamente, a veces deteniéndose completamente, mostrando poca o ninguna señal de miedo natural. Los avistamientos durante el día se están volviendo comunes, sugiriendo que los comportamientos instintivos de evitación están descomponiéndose fundamentalmente. A lo largo de las costas, el patrón continúa de manera igualmente perturbadora. En Florida, California y Texas, tiburones están siendo observados inusualmente cerca de la orilla. Playas han sido cerradas sin advertencia previa, a veces múltiples veces dentro de una sola temporada. Pescadores veteranos y trabajadores marinos con décadas de experiencia afirman que nunca han visto este nivel de actividad tan cerca de la costa. Estos no son avistamientos aislados y ocasionales, sino reportes repetidos a través de diferentes regiones costeras, todos señalando hacia un cambio en comportamiento animal que es difícil de ignorar completamente. Sobre el suelo, otro desarrollo preocupante ha captado atención creciente. En varias ciudades diferentes, bandadas de aves han sido grabadas lanzándose en picada sobre peatones e incluso sobre vehículos en movimiento. Estos incidentes no están vinculados a temporadas de anidación conocidas ni a perturbaciones aisladas específicas. Los biólogos sugieren que la disrupción de hábitat, iluminación artificial intensa y cambios en señales ambientales pueden estar interfiriendo con los sistemas de navegación natural de las aves. Criaturas que una vez fueron guiadas por ritmos precisos ahora aparecen completamente desorientadas. Cada uno de estos desarrollos, visto de forma aislada por sí solo, tiene una explicación científica válida y documentada. Pérdida de hábitat natural, cambios climáticos progresivos, disponibilidad reducida de alimentos y ciclos biológicos interrumpidos, todos juegan un papel contributivo. La ciencia no niega estas causas identificables y tampoco los textos sagrados las contradicen. Comprender el mundo físico no es el problema central aquí. La preocupación surge precisamente cuando todos estos cambios suceden simultáneamente por toda la nación con frecuencia cada vez mayor. Cuando animales terrestres, criaturas marinas y aves todas responden al mismo tiempo, una pregunta más profunda emerge inevitablemente. ¿Qué ha cambiado tan fundamentalmente en el equilibrio entre humanidad y el resto de la creación? Los textos antiguos nunca tratan tal desequilibrio como aleatorio o coincidental.
Las escrituras afirman claramente que cuando la humanidad abandona la humildad, la justicia y la reverencia, la creación misma comienza a perder estabilidad inherente. Los animales no se mueven hacia espacios humanos simplemente porque tienen hambre físicamente. Se mueven porque el orden del mundo ha sido perturbado profundamente. Cuando los bosques están fragmentados severamente, los océanos sobreexplotados implacablemente y los cielos alterados artificialmente, la respuesta natural no es armonía, sino confusión generalizada. Los textos presentan la creación no como pasiva e inerte, sino como responsiva y reactiva, respondiendo directamente a cómo es tratada y a los valores que guían el comportamiento humano colectivo. Sin embargo, quizás el aspecto más inquietante de estos eventos no son los animales mismos, sino qué tan rápidamente las personas se ajustan y normalizan. Otra alerta, otro reportaje noticioso, otro incidente raro y luego la vida continúa sin alteración real. Lo que una vez impactó profundamente ahora se mezcla sin esfuerzo en la rutina diaria. Las escrituras advierten repetidamente que la señal más seria de declive no es la disrupción visible, sino la indiferencia creciente. Cuando las personas dejan de hacer preguntas, dejan de reflexionar genuinamente y dejan de responder con conciencia, algo más profundo ha comenzado a erosionarse irreparablemente. Los profetas antiguos se dirigieron a sociedades viviendo cómodamente mientras perdían su capacidad de sentir preocupación verdadera. Este mensaje no estuvo confinado a una nación antigua particular. Habla a través del tiempo universalmente. Describe una condición donde las señales de advertencia están abundantemente presentes, pero el corazón colectivo ya no reacciona genuinamente. Las enseñanzas enfatizaron esto claramente, explicando que antes de grandes juicios, las personas continuarían la vida diaria como si nada importara, no porque las señales estuvieran ausentes, sino porque fueron sistemáticamente ignoradas, comiendo, bebiendo, casándose, planificando, hasta que el momento llegara súbitamente. El problema nunca fue falta de evidencia observable, fue falta de respuesta consciente y significativa. Cuando el cielo nocturno desaparece gradualmente y la luz artificial reemplaza la oscuridad natural, las personas buscan explicaciones tranquilizadoras. La ciencia ofrece respuestas razonables y correctamente debería hacerlo. Los textos sagrados nunca se han opuesto al entendimiento genuino, pero las escrituras consistentemente plantean una pregunta diferente y más profunda. ¿Dónde está el corazón humano en estos momentos críticos? Los textos antiguos declaran que los cielos revelan algo mayor que ellos mismos. El cielo fue diseñado intencionalmente para recordar a la humanidad sobre límites y perspectiva esencial. Cuando esos recordatorios son oscurecidos permanentemente, algo fundamental se pierde irreparablemente. Mientras los animales salvajes se mueven más profundo dentro del territorio humano y el equilibrio entre civilización y creación se descompone visiblemente, las escrituras no llaman a esto coincidencia casual. Repiten que la tierra se lamenta. La tierra no se lamenta porque odia a la humanidad, sino porque el orgullo humano y la negligencia han herido el orden establecido. Sin embargo, las escrituras también ofrecen esperanza genuina y tangible. Estas señales no son enviadas para destruir, sino para despertar conciencia. Se declara el deseo de que las personas se vuelvan y vivan, no que sean vencidas. Si estos eventos causan reflexión genuina, humildad renovada y retorno consciente, entonces la gracia permanece activamente disponible. Pero si la humanidad se adormece progresivamente y acepta advertencia tras advertencia como normal, entonces el silencio de la conciencia se convierte en la señal más clara de problemas profundos. La lección no es pánico irracional, sino honestidad brutal. Honestidad sobre valores fundamentales, honestidad sobre fe genuina, honestidad sobre si la humanidad está preparada no materialmente sino espiritualmente, para lo que yace adelante en el horizonte cercano. La historia demuestra que los colapsos más grandes no comienzan con destrucción visible, comienzan con indiferencia silenciosa y creciente. Las escrituras revelan otra verdad que muchos encuentran incómoda de confrontar directamente. Las advertencias raramente llegan todas a la vez en un solo momento dramático. A lo largo de toda la historia registrada, las advertencias llegaron primero a través de señales sutiles, perturbaciones en la naturaleza, escaseces graduales, malestar social y cambios silenciosos destinados a provocar reflexión genuina. Solamente cuando esas señales fueron ignoradas sistemáticamente, se volvieron más fuertes e imposibles de ignorar. No porque se deseara el sufrimiento, sino porque las advertencias repetidas dejadas sin respuesta eventualmente demandan mayor claridad inevitable. En textos proféticos antiguos, este patrón se repite una y otra vez de manera inquietante.
Se recuentan momentos de dificultad, momentos destinados a despertar la conciencia, seguidos cada vez por la misma frase persistente y escalofriante. Las advertencias se dan no para abrumar, sino para invitar al cambio consciente. Y cuando fallan en mover el corazón humano, no desaparecen silenciosamente, se intensifican inevitablemente. Ese patrón se siente inquietantemente familiar en la actualidad. El clima extremo ya no interrumpe realmente la vida diaria de manera significativa. Se desplaza silenciosamente a través de pantallas digitales. Las alertas aparecen brevemente, luego se desvanecen debajo de entretenimiento constante, mensajes triviales y rutina automatizada. Cortes de energía, inundaciones devastadoras, frío récord, cielos antinaturales. Eventos, una vez considerados extraordinarios, ahora son absorbidos en el ruido de fondo de la vida moderna sin provocar reflexión real. El peligro no es que estas disrupciones ocurran físicamente. El peligro fundamental es que ya no nos detienen genuinamente. Las enseñanzas advirtieron que en los días finales el amor mismo se enfriaría progresivamente, no porque la maldad desapareciera, sino porque las personas se acostumbrarían completamente a ella. Cuando el desorden se vuelve familiar y normalizado, la compasión genuina se debilita inexorablemente. Cuando las señales de advertencia se repiten con suficiente frecuencia, pierden su urgencia percibida. Los corazones no se endurecen durante la noche súbitamente, sino que lentamente se vuelven cansados, distraídos y entumecidos progresivamente. Esto no es rebelión abierta, sino negligencia silenciosa, viviendo como si el mañana estuviera garantizado y la reflexión pudiera esperar siempre. Sin embargo, las escrituras no terminan solamente con advertencia severa, consistentemente emparejan advertencia con invitación abierta. Se declara que no hay placer en el juicio, sino deseo de que las personas se vuelvan y vivan genuinamente. El propósito de las señales, ya sea en la naturaleza, la sociedad o la conciencia humana, no es destrucción, sino despertar consciente. Mientras las personas aún puedan detenerse, cuestionar y reflexionar genuinamente, la gracia permanece activamente disponible. Por esto las escrituras colocan tanta importancia crítica en el hoy presente. Hoy, si escuchas la voz, no endurezcas el corazón. No mañana, no después del próximo evento dramático, no cuando la prueba se sienta innegable. Hoy importa profundamente porque cada advertencia ignorada entrena al corazón para ignorar automáticamente la siguiente. Con el tiempo suficiente, el silencio sigue, no porque las advertencias hayan cesado, sino porque la humanidad ha dejado de escuchar completamente. Las señales desplegándose alrededor nuestro no están demandando pánico irracional, están demandando honestidad brutal, honestidad sobre prioridades verdaderas, honestidad sobre fe genuina. Honestidad sobre si estamos verdaderamente preparados, no en términos de suministros materiales o sistemas tecnológicos, sino en términos de humildad, claridad moral y conciencia espiritual profunda. Las escrituras nos recuerdan que la sanación comienza no con control externo, sino con rendición interna. Si las personas se humillan genuinamente, buscan verdad activamente y se alejan del orgullo, la restauración permanece absolutamente posible. Incluso en tiempos de desequilibrio severo, la renovación es ofrecida abiertamente. La tierra puede ser sanada, no a través de dominación, sino mediante arrepentimiento genuino y realineación con el orden establecido. Mientras los inviernos congelantes crecen más severos, mientras las inundaciones suben más rápidamente, mientras el cielo nocturno pierde su oscuridad y los animales cruzan hacia espacios humanos, la pregunta final permanece completamente sin cambios. No es qué sucederá después en la secuencia de eventos, es si la humanidad responderá genuinamente en absoluto. La historia, tanto sagrada como secular, muestra un patrón sobrio y consistente. Los colapsos más grandes no comienzan con destrucción súbita y dramática. Comienzan cuando las señales de advertencia son desestimadas sistemáticamente, cuando la preocupación genuina se desvanece progresivamente y cuando la indiferencia reemplaza completamente el discernimiento. El mundo circundante está hablando claramente, la naturaleza está reaccionando visiblemente. Las escrituras ya han explicado precisamente lo que esto significa. La única incertidumbre restante no es si las señales son reales o verificables, es si los corazones todavía están dispuestos a escuchar genuinamente antes de que el silencio se vuelva permanente e irreversible. Se sostiene la promesa de que habrá un retorno real y visible de manera gloriosa. Este retorno es la esperanza bendita y central, llamando a vivir con vigilancia, oración y expectativa genuina. Mientras nadie conoce el momento exacto de este evento, las enseñanzas instan a permanecer listos en todo momento sin excepción.
Antes de que se establezca plenamente, vendrá primero por los que esperan en lo que comúnmente se conoce como un encuentro súbito. En ese momento preciso, aquellos que han fallecido serán levantados primero y aquellos que vivan serán transformados instantáneamente y reunidos para encontrarse. Todos recibirán cuerpos glorificados hechos semejantes y estarán para siempre. Esta esperanza fomenta vivir fielmente y trae consuelo genuino. Después de este evento, habrá recompensas basadas en servicio y fidelidad, no para determinar pertenencia. Durante el mismo periodo, el mundo entrará en un tiempo de gran angustia que impactará a todas las naciones. Gracias por permanecer hasta aquí. No olvides suscribirte y mantén los ojos bien abiertos para nuestro próximo contenido. Deja un comentario y cuéntanos qué piensas sobre todo esto. En el condado donde el viento rugía con fuerza impresionante, las ráfagas derribaron árboles masivos y líneas eléctricas como si fueran ramitas. Los científicos estiman que las cataratas se erosionan aproximadamente un pie cada 10 años de manera natural y predecible. Recientemente, una serie de descubrimientos perturbadores se ha desplegado por todo Estados Unidos de manera alarmante. En las cataratas, una maravilla que ha fluido durante milenios enteros, el comportamiento inesperado sorprendió profundamente a los científicos especializados. Poco después, terremotos se propagaron por toda California, sacudiendo suelo previamente considerado relativamente estable y seguro. Por todo el país, los animales abandonaron caminos familiares y comenzaron a actuar de manera completamente extraña y errática. Luego, la ciudad de Nueva York enfrentó inundaciones severas acompañadas por un sonido profundo e inexplicable resonando en el cielo sobre la metrópolis. Estos eventos, que impactaron a millones directamente, no fueron un solo desastre aislado, sino una convergencia inquietante de muchas calamidades ocurriendo demasiado cerca juntas para ser consideradas mera coincidencia estadística. Presta mucha atención ahora. Si sientes que algo más profundo está sucediendo verdaderamente, suscríbete inmediatamente. La conciencia es infinitamente más importante que el entendimiento superficial. Durante miles de años consecutivos, estas cataratas han sido conocidas por un rasgo definitorio singular. Sus aguas nunca dejan de moverse constantemente. Alimentadas por el poderoso río, las cataratas han continuado fluyendo a través de tormentas devastadoras, estaciones cambiantes y generaciones humanas completas. Por eso las restricciones recientes y el acceso limitado han inquietado a tantísimas personas profundamente. La preocupación no fue clima adverso ni conflicto humano, sino temblores sutiles y cambios geológicos detectados debajo del lecho del río que alimenta las cataratas. Algo asumido durante mucho tiempo como permanente fue repentinamente colocado bajo vigilancia científica estricta. Lo que hace este momento inquietante no es un desastre visible y dramático. No hubo colapso espectacular, ni ruptura rugiente observable. En cambio, los científicos documentaron cambios silenciosos debajo de la superficie visible, nuevas grietas formándose, temblores tenues pero persistentes y movimientos inusuales debajo del agua corriente. Estos hallazgos requirieron inspección directa cuidadosa y monitoreo meticuloso constante. La preocupación no es que las cataratas desaparezcan súbitamente de la noche a la mañana, sino que procesos lentos e invisibles están alterando lo que parece sólido arriba. La historia demuestra claramente que los cambios más significativos frecuentemente comienzan en silencio absoluto. Esta inquietud no carece de precedente histórico documentado. En 1969, ingenieros temporalmente desviaron el río alimentando las cataratas, dejando parte de la cascada casi completamente seca durante meses enteros. La roca expuesta impactó al mundo profundamente. Ese momento reveló una verdad simple pero profunda. Incluso las maravillas naturales más poderosas pueden ser pausadas cuando sus fundaciones demandan atención urgente. El agua eventualmente regresó, pero la memoria del silencio permanece grabada. Los científicos actualmente enfatizan que no hay evidencia de colapso inminente inmediato. Al mismo tiempo, reconocen abiertamente que estas cataratas no son inmutables eternamente. La erosión, la presión constante y el tiempo siempre están trabajando incansablemente. Los instrumentos pueden medir condiciones presentes con precisión, pero ninguna tecnología puede predecir completamente el futuro de un sistema tan complejo. En textos antiguos, las aguas poderosas frecuentemente simbolizan poder más allá del control humano absoluto. Cuando aguas poderosas rugen o son restringidas sobrenaturalmente, las escrituras lo presentan como un momento destinado a captar atención, no a generar pánico irracional. Las inundaciones han levantado su voz. Las inundaciones levantan su rugido atronador. Las aguas cambiantes no declaran un final apocalíptico.
Sirven como recordatorio persistente de que incluso lo que parece eterno puede moverse fundamentalmente y que la verdadera estabilidad puede yacer más allá de lo que podemos ver o medir científicamente. Mientras las aguas revelaban señales de inestabilidad silenciosa, la Tierra misma comenzó a responder de formas viscerales, cambiando, esforzándose y negándose a permanecer completamente quieta. Por toda California, la Tierra comenzó a comportarse de maneras para las que los residentes simplemente no estaban preparados psicológicamente. No un solo temblor aislado, no un tremor individual, sino una serie consecutiva de terremotos, llegando lo suficientemente cerca juntos que el suelo nunca parecía descansar completamente. Cada tremor se difuminaba en el siguiente, creando una sensación persistente de que la Tierra misma estaba profundamente inquieta. En varias áreas específicas, los efectos fueron inmediatos y tangibles. Grietas se abrieron a lo largo de carreteras principales y fundaciones estructurales. Los hogares temblaron, no violentamente suficiente para colapsar completamente, pero persistentemente suficiente para sacudir la confianza fundamental. Los objetos se desplazaron inesperadamente, las paredes crujieron inquietantemente. Lo que perturbó más a las personas no fue necesariamente el daño físico, sino la duración implacable, la sensación visceral de que el temblor se negaba a terminar completamente. Muchos residentes reportaron algo incluso más difícil de explicar racionalmente: un sonido de molienda profunda elevándose desde debajo del suelo sólido. No era trueno atmosférico, no era construcción industrial. Fue descrito consistentemente como un ruido bajo y esforzado, como si una presión inmensa se estuviera moviendo lentamente debajo de la superficie visible. Entre temblores consecutivos, había momentos de silencio que se sentían más pesados que el temblor mismo. Pausas silenciosas llenas de anticipación angustiosa, como si la Tierra estuviera reuniéndose nuevamente. Los sismólogos confirmaron oficialmente que estos no fueron incidentes completamente aislados sin relación. Los instrumentos mostraron claramente grupos de tremores propagándose más allá de áreas acostumbradas durante mucho tiempo a actividad sísmica regular. Regiones una vez consideradas relativamente seguras comenzaron a registrar movimiento detectable. El suelo en el que las personas confiaban, el suelo debajo de hogares, autopistas principales y ciudades enteras, ya no se sentía completamente confiable. Los científicos ofrecieron tranquilidad pública, explicando que los terremotos son parte integral de la realidad geológica de California. Sin embargo, incluso ellos reconocen la frecuencia inusual y distribución geográfica del temblor registrado. Los modelos podían explicar fallas individuales aisladas, pero no siempre porque la actividad parecía intensificarse simultáneamente a través de zonas más amplias a la vez. Los datos describían precisamente qué estaba sucediendo físicamente, pero no necesariamente qué podría venir después. Esta incertidumbre científica hace eco del lenguaje antiguo encontrado en las escrituras sagradas. Los textos frecuentemente hablan de la Tierra respondiendo cuando fuerzas más profundas están activamente en juego, no meramente como destrucción caótica, sino como revelación intencional. La Tierra está completamente quebrantada. La Tierra está dividida violentamente. La Tierra es sacudida de manera violenta. El suelo, negándose a permanecer quieto, no declara un final definitivo. Plantea una pregunta más incómoda y penetrante. Si incluso la Tierra sobre la que permanecemos ya no puede confiarse para permanecer estable, ¿en qué fundación estamos realmente dependiendo últimamente? Mientras el suelo lentamente se asentaba después de semanas de actividad, algo más comenzó a responder sin esperar instrucciones. Los aviones comerciales viajan a través de un entorno completamente hostil para toda forma de vida conocida. A esa altura extrema, el aire es peligrosamente delgado e insuficiente, el frío es brutalmente severo y vientos poderosos desgarran a través de las alas a velocidad extraordinaria. Ningún ave puede sobrevivir allí por más de segundos. Ningún insecto puede soportarlo físicamente. Nada viviente debería ser capaz de permanecer quieto en tales condiciones extremas. Eso es exactamente por qué lo que apareció sobre el ala de una aeronave en movimiento dejó a los testigos completamente atónitos e incrédulos. Durante el vuelo a altitud de crucero, una criatura viviente podía verse claramente de pie sobre el ala expuesta. No aleteaba desesperadamente, no se aferraba con esfuerzo visible, no luchaba contra el viento devastador, no hacía ningún intento de escapar de la situación. En cambio, permanecía perfectamente quieta, equilibrada y compuesta, como si el entorno hostil circundante simplemente no importara en absoluto.
Aquellos que presenciaron la escena perturbadora dijeron posteriormente que la parte más inquietante no fue la presencia de la criatura misma, sino su calma antinatural absoluta. Lo que profundizó el misterio dramáticamente fue su comportamiento observable. La criatura no actuaba sobresaltada ni desorientada, como uno esperaría razonablemente de algo expuesto a peligro mortal extremo. No había señal visible de pánico o angustia. Su postura sugería conciencia plena, casi como si estuviera observando deliberadamente en lugar de reaccionar instintivamente. Nada sobre el momento completo se sintió accidental o aleatorio. Se sintió completamente deliberado e intencional. Los expertos explicaron posteriormente que ningún animal conocido por la ciencia podría sobrevivir tal altitud extrema, velocidad tremenda y temperaturas congelantes simultáneamente. Permanecer consciente ya sería un desafío fisiológico monumental, mucho menos permanecer de pie verticalmente sobre un ala cortando violentamente a través del aire. Sin embargo, la criatura no mostró señales visibles de dolor físico o esfuerzo extremo. No había dispositivos artificiales visibles, no había soportes mecánicos y no había explicación científica que encajara dentro del conocimiento establecido. En las escrituras, los vigilantes frecuentemente se describen como observadores silenciosos, figuras que permanecen silenciosamente, notando cambios antes de que se vuelvan visibles para otros. No gritan urgentemente, no se apresuran dramáticamente, su presencia misma sirve como advertencia suficiente. Los textos también recuerdan que las señales no siempre llegan con destrucción ruidosa. Algunas aparecen silenciosamente, destinadas solamente para aquellos genuinamente dispuestos a notar. Y mientras este momento sin respuesta persistía en la memoria colectiva, no fue el último fenómeno inexplicable. Porque poco después, otro fenómeno emergió, no sobre alas metálicas, sino alto sobre ellas, donde luces brillantes comenzaron a moverse deliberadamente a través de las nubes del cielo nocturno. No mucho después de que el observador silencioso apareciera sobre el ala del avión, reportes comenzaron a llegar desde múltiples estados describiendo algo igualmente difícil de explicar científicamente, esta vez directamente en el cielo mismo. En múltiples estados separados geográficamente, los residentes miraron hacia arriba durante la noche y vieron largas rayas brillantes de luz extendiéndose dramáticamente a través de las nubes oscuras. Estos no fueron destellos rápidos ni resplandores distantes fugaces. Se movían lentamente, claramente y deliberadamente, como si estuvieran trazando caminos específicos a través del cielo intencionalmente. Los testigos describieron las luces cambiando de color suavemente mientras se movían a través del espacio aéreo. A veces aparecían blanco brillante intenso, luego cambiaban a azul vibrante y momentos después brillaban con un tono amarillo suave. Las transiciones eran fluidas y orgánicas, no abruptas ni mecánicas, dando la impresión de algo fluyendo naturalmente en lugar de parpadeando artificialmente. Lo que inquietó a muchos espectadores fue precisamente cómo las luces se doblaban y curvaban elegantemente, moviéndose en patrones sincronizados que parecían controlados deliberadamente en lugar de caóticos o aleatorios. Los meteorólogos confirmaron oficialmente que no había tormentas activas en las áreas donde las luces fueron vistas claramente. No había pronósticos de aurora boreal, no había alertas de actividad solar y no había condiciones meteorológicas conocidas que pudieran explicar razonablemente el fenómeno observable. Las autoridades de aviación también descartaron bengalas de aeronaves o patrones de vuelo conocidos documentados. El movimiento capturado claramente en video no se asemejaba a drones comerciales, exhibiciones de láser programadas ni reflejos atmosféricos ordinarios. Los animales parecieron reaccionar instintivamente antes de que las personas comprendieran completamente lo que estaban viendo sobre sus cabezas. Los perros se escondieron o se negaron rotundamente a salir afuera. El ganado se congeló completamente en su lugar, no dispuesto a moverse en absoluto. Las aves se dispersaron repentinamente desde los árboles como si respondieran a algo invisible pero tangible. Estas reacciones reflejaron miedo instintivo profundo, no curiosidad natural. Los textos antiguos hablan explícitamente de momentos cuando el cielo mismo porta un mensaje intencional. Las escrituras advierten sobre señales apareciendo en el sol, la luna y las estrellas antes de que eventos mayores se desplieguen completamente. Ya sea natural o algo más profundo, estas luces han forzado a muchos a plantear una pregunta seria y penetrante: ¿por qué precisamente ahora? Y mientras estas rayas luminosas se movían a través de los cielos, la atención pronto se volvió hacia abajo, hacia el suelo mismo, donde la Tierra comenzó a revelar cosas largamente ocultas bajo la superficie. Si quieres entender qué fue descubierto después debajo de la superficie terrestre, permanece con nosotros.
Dale me gusta a este contenido ahora, comparte tus pensamientos honestos en los comentarios y suscríbete para que no te pierdas absolutamente lo que viene después en esta serie. Por todo Estados Unidos, eventos extraños ya no son titulares aislados y ocasionales. Se están multiplicando exponencialmente, volviéndose más ruidosos y cada vez más difíciles de ignorar completamente. Lo que una vez podría haberse descartado fácilmente como anomalías atmosféricas o exageraciones de redes sociales, ahora se está desplegando a plena luz del día, dejando a millones profundamente inquietos y planteando la misma pregunta urgente: ¿qué demonios está sucediendo realmente con América? La primera señal que sacudió a la nación completa llegó directamente desde los cielos. Desde California hasta Nueva York, testigos reportaron nubes de color rojo sangre extendiéndose a través de los cielos, ardiendo como fuego contra la noche oscura. Estos no fueron atardeceres ordinarios estacionales ni tormentas de polvo predecibles. Las personas los describieron como antinaturales, olas carmesí profundas que persistían mucho más tiempo del que deberían físicamente. Videos compartidos masivamente en línea mostraban familias deteniéndose completamente en las calles, sus rostros bañados en rojo escalofriante, susurrando con miedo palpable. Muchos recordaron advertencias sobre la luna volviéndose sangre y no pudieron sacudir el pensamiento persistente de que algo profético estaba rompiendo a través del orden natural establecido. Mientras los cielos brillaban inquietantemente, otro fenómeno capturó atención masiva simultáneamente. Círculos negros misteriosos aparecieron suspendidos altos sobre ciudades densamente pobladas. Estos anillos oscuros perfectos se cernían silenciosamente, a veces durante minutos prolongados, a veces durante horas completas antes de desvanecerse sin dejar rastro físico alguno. Aparecieron sobre centros comerciales concurridos, estadios deportivos abarrotados y vecindarios residenciales tranquilos, capturados por incontables teléfonos y transmitidos instantáneamente a través de Internet global. Los científicos ofrecieron explicaciones técnicas, tal vez vórtices de humo industrial o emisiones atmosféricas concentradas. Pero la precisión geométrica y persistencia temporal de estos círculos dejaron a demasiados completamente no convencidos. Para muchos observadores parecían menos como eventos naturales predecibles y más como advertencias deliberadamente escritas en el cielo mismo. Predicadores conocidos habían advertido sobre una gran sacudida venidera hacia América. Evangelistas prominentes habían llorado sobre la deriva de la nación lejos de la rectitud, y ahora sus palabras pronunciadas hace mucho tiempo resonaban más verdaderas que nunca antes. Textos proféticos antiguos parecían hacer eco vívidamente. Desastre tras desastre se acerca inexorablemente. A lo largo de las costas extensas, las ballenas comenzaron a desviarse dramáticamente de sus rutas migratorias conocidas y documentadas. Estos caminos están entre los patrones más consistentes en toda la naturaleza, seguidos año tras año con precisión notable y predecible. Cuando animales de este tamaño masivo y sensibilidad extraordinaria se desvían de rutas codificadas por generaciones enteras de instinto, inevitablemente atrae atención científica seria. Los investigadores sugirieron cambios en corrientes oceánicas o fluctuaciones de temperatura marina, pero el momento preciso planteó preguntas profundas e inquietantes. Estas desviaciones no ocurrieron gradualmente a lo largo de años, aparecieron súbitamente en ventanas temporales estrechas. Lejos del océano vasto, los agricultores notaron un tipo diferente pero igualmente perturbador de interrupción comportamental. El ganado se negó rotundamente a moverse a través de caminos que habían tomado diariamente durante años enteros. Los portones permanecían abiertos sin obstáculos, las rutas permanecían sin cambios, sin embargo los animales se detenían abruptamente, retrocedían nerviosamente o se dispersaban inexplicablemente. No había amenazas visibles presentes, no había tormentas acercándose, no había sonidos desconocidos audibles. Aquellos que trabajan íntimamente con animales domesticados entienden este comportamiento instintivo excepcionalmente bien. Los animales no resisten sin sentir que algo fundamental está profundamente equivocado. Simultáneamente, las aves abandonaron nidos establecidos, dejando atrás huevos viables y refugio construido, un acto que va directamente contra el instinto básico de supervivencia animal. En bosques densos y llanuras abiertas, animales salvajes cambiaron dirección repentinamente a mitad de migración, alejándose de áreas que habían ocupado establemente durante años consecutivos. Estos no fueron reportes aislados y ocasionales, surgieron simultáneamente a través de diferentes estados, múltiples climas y especies diversas, ninguna conectada directamente entre sí de manera observable. Lo que hace este momento particularmente inquietante no es el comportamiento individual aislado, sino la coordinación sin comunicación aparente.
Ballenas masivas, ganado domesticado, aves migratorias y animales salvajes diversos no comparten señales de comunicación entre especies, no planean respuestas colectivas conscientes. Sin embargo, sus reacciones instintivas se desplegaron dentro de la misma ventana estrecha de tiempo, señalando no hacia coincidencia estadística, sino hacia una perturbación compartida invisible. Algo lo suficientemente sutil como para escapar completamente del aviso humano inmediato, pero lo suficientemente poderoso como para desencadenar el instinto primordial simultáneamente. La ciencia reconoce abiertamente que los animales frecuentemente perciben cambios ambientales mucho antes de que las personas lo hagan conscientemente. Cambios en presión barométrica, vibraciones profundas bajo tierra o alteraciones en campos electromagnéticos pueden registrarse con animales mucho antes de que instrumentos científicos o sentidos humanos respondan detectablemente. La tecnología puede medir precisamente lo que ya ha sucedido físicamente. El instinto animal reacciona inmediatamente a lo que apenas está comenzando invisiblemente. Las escrituras describen este patrón en términos sorprendentemente similares a la experiencia humana universal. Los textos no retratan la creación como silenciosa o completamente pasiva e inerte. Responde activamente cuando fuerzas más profundas están trabajando, frecuentemente antes de que la humanidad comprenda completamente por qué está respondiendo así. Las escrituras afirman que toda la creación ha estado gimiendo junta en dolores de parto hasta ahora mismo. Los animales reaccionando antes que los humanos no es una declaración de catástrofe apocalíptica inmediata. Es una señal silenciosa, generalizada y extremadamente difícil de ignorar completamente una vez que se nota. Si la creación está respondiendo colectivamente a algo invisible aún, la pregunta se vuelve simple pero profundamente inquietante. ¿Qué está siendo percibido instintivamente antes de que sea completamente revelado visiblemente? Mientras los animales reaccionaban a algo completamente invisible para los sentidos humanos, la perturbación pronto alcanzó las ciudades densamente pobladas, donde las aguas crecientes de inundación fueron recibidas por una respuesta inexplicable desde el cielo mismo sobre las cabezas. Mientras las aguas de inundación surgían violentamente a través de la ciudad de Nueva York, la crisis se desplegó con velocidad alarmante y abrumadora. Las calles se transformaron instantáneamente en ríos turbulentos. Los sistemas de metro se llenaron completamente en cuestión de minutos escasos. Vecindarios que habían resistido tormentas severas anteriormente fueron completamente abrumados por niveles de agua muchísimo más allá de lo que la infraestructura fue diseñada para manejar estructuralmente. Los equipos de emergencia se apresuraron desesperadamente a responder, pero el ritmo puro de las inundaciones dejó escasísimo tiempo para prepararse adecuadamente. Para innumerables residentes, el peligro no se estaba acercando gradualmente, ya estaba directamente en sus puertas. Entonces, precisamente en el punto máximo de las inundaciones devastadoras, algo más apareció inquietantemente sobre la ciudad sumergida. Los testigos reportaron un sonido bajo y sostenido propagándose a través del cielo sobre Manhattan. No fue un estallido súbito y explosivo. No se agrietó dramáticamente como trueno, ni se desvaneció rápidamente como tráfico pasando. Persistió profundamente, constante y extremadamente difícil de ubicar espacialmente. Las personas se detuvieron abruptamente, escuchando intensamente, inseguras de qué estaban escuchando exactamente, mientras el agua continuaba elevándose implacablemente debajo. Lo que más inquietó a los residentes fue precisamente lo que el sonido no era identificablemente. No había tormentas sobre las cabezas produciendo truenos reconocibles. Ninguna aeronave era visible que pudiera explicar razonablemente el tono específico o duración prolongada. El sonido no se movió como un avión comercial pasando, ni pulsó mecánicamente como maquinaria industrial operando. Se cernió inquietantemente llenando el aire durante los momentos más críticos de la inundación, luego gradualmente se desvaneció sin ninguna explicación oficial. Los funcionarios se enfocaron exclusivamente en rescate inmediato y seguridad pública, y ninguna declaración formal fue emitida oficialmente respecto al ruido inexplicable. En ausencia de respuestas autoritativas, la especulación se propagó viral y rápidamente. Los videos circularon masivamente en línea. Las descripciones variaron ligeramente en detalles específicos, pero el detalle central permaneció consistente e inalterable. Un sonido prolongado de tono bajo escuchado simultáneamente por muchos al mismo tiempo, apareciendo precisamente cuando las inundaciones alcanzaron su pico máximo devastador. Este momento específico intensificó dramáticamente la sensación de pánico colectivo. Las inundaciones ya despojan completamente el control humano, forzando a las personas a reaccionar instintivamente en lugar de planear racionalmente.
La adición de un sonido inexplicable directamente sobre las cabezas profundizó significativamente la sensación de que los eventos se estaban desplegando completamente más allá de patrones normales predecibles. Fue como si la ciudad estuviera recibiendo señales simultáneas desde dos direcciones a la vez. Agua elevándose peligrosamente desde abajo y algo invisible presionando inquietantemente desde arriba simultáneamente. La ciencia frecuentemente nos recuerda que no cada fenómeno es inmediatamente comprendido con certeza completa. Los entornos urbanos densos amplifican y distorsionan el sonido de maneras complejas e impredecibles. Las condiciones atmosféricas pueden transportar ruido de formas inusuales y sorprendentes. Sin embargo, incluso con estas explicaciones razonables disponibles, la coincidencia del momento temporal permaneció extremadamente difícil para muchos de descartar completamente. ¿Por qué entonces precisamente? ¿Por qué exactamente en el pico máximo absoluto? En las escrituras antiguas, momentos de inundación y agitación frecuentemente se emparejan con señales destinadas a captar atención en lugar de proporcionar claridad instantánea completa. Se describen no como ruido aleatorio sin sentido, sino como recordatorios de fuerzas incalculablemente más grandes que el control humano limitado. Las inundaciones han levantado su voz atronadora. El sonido sobre Nueva York no explicó las inundaciones científicamente, amplificó profundamente su significado simbólico. Cuando el agua se eleva inexorablemente y el cielo parece responder misteriosamente, las personas quedan con una pregunta que las estadísticas por sí solas no pueden resolver satisfactoriamente. ¿Qué está siendo revelado exactamente cuando sistemas familiares fallan todos simultáneamente a la vez? Mientras la atención permanecía fija en la inestabilidad del suelo, el agua y el cielo, otro descubrimiento emergió silenciosamente desde debajo de la superficie. Esta vez no a través de destrucción violenta, sino mediante exposición gradual e inesperada. Profundo dentro de una caverna remota en Texas, exploradores descubrieron lo que parece ser un altar de piedra antiguo, estimado en aproximadamente 7000 años de antigüedad. A diferencia de hallazgos arqueológicos típicos y predecibles, este descubrimiento no provino de un asentamiento abierto ni de un sitio histórico conocido y documentado, provino de un lugar deliberadamente oculto de la vista humana. La ubicación misma planteó preguntas inmediatas e inquietantes. El altar fue encontrado muy adentro de la caverna, más allá de áreas típicamente asociadas con refugio temporal o vida diaria ordinaria. No había señales de habitación humana prolongada, no había herramientas fabricadas, no había pozos de fuego utilizados, no había restos de presencia humana a largo plazo. Este no fue un hogar familiar, no fue un sitio de entierro ceremonial. Parecía servir un solo propósito singular y específico. Una formación gigante similar a un castillo se formó alto en el cielo. Parecía como si un portal se hubiera abierto dimensionalmente. Algo estaba desplegándose inexorablemente a través de América. Silencioso al principio, luego cada vez más imposible de desestimar completamente. Comenzó con la Tierra misma, mostrando señales evidentes de tensión, mientras la actividad volcánica se intensificaba globalmente. El suelo se desplazó perceptiblemente y olas poderosas aparecieron a través de aguas distantes inexplicablemente. Poco después, alto sobre la tierra, una formación vasta similar a una fortaleza tomó forma dentro de las nubes, manteniendo su estructura el tiempo suficiente para ser claramente vista antes de desvanecerse lentamente. Bajo las aguas costeras de Florida, el sonar reveló entonces cámaras huecas enormes formándose silenciosamente bajo el lecho marino, exponiendo debilidad invisible bajo suelo familiar confiado. Y profundo en el desierto de Nevada, un objeto esférico liso emergió misteriosamente, produciendo un sonido bajo similar a una trompeta cuando fue tocado experimentalmente. Estos eventos no estaban aislados geográficamente ni temporalmente, estaban convergiendo inquietantemente. ¿Podría esto ser una advertencia directa? Antes de continuar más profundo, dale me gusta ahora, comenta honestamente y suscríbete, y sigue observando extremadamente cerca de cada detalle. A través del planeta entero, señales de inestabilidad están apareciendo, no en un solo lugar aislado, sino en muchos simultáneamente, sugiriendo un cambio más amplio dentro de la creación misma. Uno de los cambios más sorprendentes se está desplegando actualmente en la Antártida remota. Áreas conocidas durante mucho tiempo por hielo permanente e inmutable, ahora están mostrando señales inesperadas de enverdecimiento progresivo. La vegetación está apareciendo donde raramente ha sido vista anteriormente, señalando hacia cambio ambiental rápido en una de las regiones más estables de toda la Tierra. Este no es un ajuste estacional lento y predecible, sino una transformación notable sucediendo dentro de un lapso corto de tiempo.
Simultáneamente, el iceberg masivo conocido como el más grande ha comenzado a moverse después de permanecer ampliamente estacionario durante décadas enteras. Su largo periodo de quietud lo convirtió en símbolo de permanencia geológica. Sin embargo, ahora se ha liberado repentinamente y comenzado a derivar gradualmente. Este movimiento no es dramático superficialmente, pero su significado yace en lo que representa simbólicamente. Incluso las formaciones más grandes y estables ya no están fijas eternamente. Lo que una vez pareció completamente inamovible, ahora está cambiando fundamentalmente. Debajo de los océanos profundos, otro misterio ha emergido inquietantemente. Sensores de aguas profundas diseñados para monitorear actividad natural han registrado sonidos inexplicados elevándose desde las profundidades oceánicas. Estos sonidos no coinciden con patrones conocidos de vida marina, actividad geológica documentada ni interferencia humana identificable. Aparecen súbitamente sin advertencia, persisten brevemente de manera inquietante y luego se desvanecen gradualmente, dejando a los investigadores con datos precisos pero sin explicación clara satisfactoria. El océano, frecuentemente oculto completamente de la vista humana, está recordando a la humanidad que mucha creación permanece más allá del entendimiento completo. Los textos antiguos hablan directamente a momentos precisamente como este. Las escrituras describen la creación gimiendo audiblemente, respondiendo a un mundo fuera de alineación fundamental. Los mares se dice que rugen atronadoramente, y la tierra misma refleja inquietud mientras el tiempo se mueve inexorablemente hacia su conclusión designada. Estas descripciones no están destinadas a inspirar miedo paralizante, sino conciencia despierta. Retratan la creación como activa y responsiva, no pasiva e inerte, respondiendo directamente a fuerzas más profundas trabajando invisiblemente. Lo que hace estos desarrollos destacar tan dramáticamente es su convergencia temporal precisa. Hielo enverdeciendo, gigantes de agua congelada moviéndose y voces desde lo profundo están apareciendo dentro del mismo período estrecho. Cada cambio solo podría estudiarse aisladamente en laboratorio. Juntos, forman un patrón que se siente intencional en lugar de aleatorio estadísticamente. Estas no son desastres súbitos ruidosos ni advertencias dramáticas obvias. Son cambios sutiles pero persistentes, señales de desequilibrio desplegándose silenciosamente a través del planeta entero. La creación no está colapsando hacia caos apocalíptico inmediato, sino ajustándose de maneras que desafían suposiciones arraigadas de permanencia eterna. El mensaje no es uno de pánico irracional descontrolado, sino de atención consciente genuina. Cuando las partes más estables del mundo comienzan a cambiar visiblemente, invita a reflexión profunda y seria. Recuerda a la humanidad que la creación es responsiva activamente, el tiempo está avanzando inexorablemente y los momentos de estabilidad nunca deberían tomarse descuidadamente por sentados. Junto a cambios dramáticos en la naturaleza observable, cambios silenciosos también están ocurriendo dentro de sistemas globales complejos. Muchos países están moviéndose gradualmente hacia métodos de pago digital y reduciendo dependencia en efectivo físico tangible. Estos cambios frecuentemente se explican como pasos hacia conveniencia mejorada, transparencia financiera y modernización tecnológica inevitable. Las transacciones diarias se están volviendo más rápidas, más conectadas digitalmente y cada vez más dependientes de plataformas centralizadas controladas. Lo que destaca no es necesariamente la tecnología misma disponible, sino qué tan rápidamente está siendo adoptada a través de diferentes regiones globalmente. Sistemas que una vez se sintieron opcionales y voluntarios, ahora se están convirtiendo en estándares operativos obligatorios. La participación en actividades cotidianas está más estrechamente vinculada a redes centralizadas, moldeando fundamentalmente cómo las personas trabajan, comercian e interactúan socialmente. Para muchos usuarios, estos cambios se sienten prácticos y beneficiosos. Para otros, invitan reflexión sobre cuánto la vida diaria depende de sistemas operando silenciosamente en el trasfondo invisible. Simultáneamente, acuerdos internacionales se describen frecuentemente como esfuerzos para promover cooperación global y estabilidad a largo plazo predecible. Estos desarrollos diplomáticos se ven ampliamente como intentos esperanzadores de reducir tensión geopolítica y fomentar diálogo constructivo. Reflejan un deseo global de orden durante tiempos profundamente inciertos. Los textos antiguos ofrecen una perspectiva que se enfoca no en miedo paralizante, sino en conciencia informada. Las escrituras enseñan que la humanidad frecuentemente busca unidad, seguridad y paz a través de estructura organizacional y control sistémico. Aunque el orden puede ser beneficioso pragmáticamente, los textos recuerdan a los lectores que la paz duradera no se sostiene solamente por sistemas externos.
La verdadera estabilidad, según las escrituras, comienza con alineación interna en lugar de control externo exclusivamente. Importantemente, este mensaje no es un rechazo absoluto del progreso tecnológico. Los textos no condenan herramientas útiles, sistemas eficientes ni planificación reflexiva cuidadosa. En cambio, advierten contra colocar confianza última en cualquier cosa temporalmente establecida. Cuando los sistemas se convierten en la fuente primaria de seguridad existencial, las personas pueden perder gradualmente de vista valores más profundos como conciencia, compasión genuina y fe trascendente. Estos cambios globales fomentan reflexión en lugar de alarma reactiva. A medida que los sistemas crecen más conectados e eficientes tecnológicamente, los individuos son invitados a considerar dónde encuentran paz verdadera y confianza fundamental. Las escrituras consistentemente señalan hacia equilibrio consciente, usando sistemas sabiamente mientras permanecen fundamentados en algo mayor que estructura sola. La pregunta no es si estos sistemas son inherentemente buenos o intrínsecamente malos, es si la humanidad recuerda que el orden sin propósito trascendente puede sentirse existencialmente vacío. En tiempos de transición rápida y disruptiva, los textos fomentan discernimiento cultivado, paciencia deliberada y humildad genuina. No ansiedad paralizante, no resistencia reactiva, simplemente conciencia despierta para que el progreso material no reemplace el significado profundo y la conveniencia superficial no eclipse lo que verdaderamente sostiene el corazón humano eternamente. A lo largo de todos los textos sagrados antiguos, las advertencias nunca se dan para crear pánico masivo y racional. Se dan específicamente para ofrecer tiempo precioso. Desde las páginas más tempranas de las Escrituras hasta las palabras finales proféticas, las advertencias han llegado consistentemente antes de puntos de inflexión mayores, permitiendo a las personas la oportunidad de reflexionar honestamente, ajustar comportamientos y preparar sus corazones espiritualmente. Una advertencia no es una sentencia final inevitable, es una invitación abierta y misericordiosa. Las enseñanzas enfatizaron esto vívidamente claro. No instruyó a seguidores a calcular fechas obsesivamente ni obsesionarse sobre señales exclusivamente. En cambio, les dijo que permanecieran despiertos espiritualmente, que mantuvieran alerta espiritual genuina y que examinaran dónde su confianza verdadera realmente descansa últimamente. El peligro más grande descrito en las Escrituras no es cambio súbito dramático, sino corazones despreparados continuando como si nada importara más allá del momento presente inmediato. Las advertencias proféticas frecuentemente llegan silenciosamente al principio, aparecen a través de eventos sutiles en la naturaleza, disrupciones en sistemas sociales, cambios graduales en comportamientos colectivos. Y si deseas saber qué sucederá después en esta narrativa extraordinaria, permanece atento, activa las notificaciones y prepárate para lo que viene, porque lo que está por revelarse cambiará completamente tu perspectiva sobre todo lo que está sucediendo en este preciso momento alrededor tuyo. Continuando la narrativa expandida. A través de fenómenos aparentemente desconectados dispersos por todo el continente, los textos antiguos revelan algo que la mayoría de las personas modernas luchan por aceptar completamente. Las señales nunca llegan aisladas ni sin propósito claro. Cada evento observado, cada perturbación registrada, cada anomalía documentada forma parte de un lenguaje más amplio que la creación misma está hablando constantemente. El desafío no radica en la ausencia de mensajes claros, sino en la creciente incapacidad colectiva de la humanidad para decodificar lo que está siendo comunicado tan evidentemente. Durante décadas enteras, científicos especializados han documentado meticulosamente patrones climáticos cambiantes, comportamientos animales alterados y fenómenos atmosféricos inusuales. Cada descubrimiento se cataloga cuidadosamente, se analiza exhaustivamente y se archiva en bases de datos masivas. Sin embargo, lo que frecuentemente falta en este proceso meticuloso es la capacidad de ver más allá de los datos individuales hacia el patrón general emergente. Es como estudiar cada pincelada individual de una pintura monumental mientras permaneces completamente ciego al mensaje completo que el artista está comunicando vívidamente. Los textos sagrados antiguos describen repetidamente este fenómeno exacto con claridad sorprendente. Hablan de sociedades enteras que poseen ojos, pero no pueden ver genuinamente, que tienen oídos, pero se niegan a escuchar verdaderamente. Esta ceguera no es física ni literal.
Es una ceguera del corazón, una incapacidad cultivada para conectar eventos observables con significados más profundos subyacentes. Cuando las nubes se tiñen de rojo o sangre sobre múltiples estados simultáneamente, la pregunta científica se enfoca naturalmente en la composición de partículas atmosféricas. Pero la pregunta más profunda, la que las escrituras consistentemente plantean, es completamente diferente. ¿Qué está siendo señalado a través de esta coloración antinatural? ¿A quién se está advirtiendo específicamente y qué respuesta se espera razonablemente? La distinción entre comprensión científica y conciencia espiritual no necesita ser conflictiva ni mutuamente excluyente. La ciencia explica admirablemente cómo suceden los fenómenos físicos observables. Describe con precisión los mecanismos mecánicos, las interacciones químicas, los procesos atmosféricos complejos. Pero las escrituras antiguas van más allá de esta explicación mecánica para preguntar por qué estos mecanismos se activan precisamente ahora, en este momento histórico específico, con esta intensidad particular, afectando estas regiones concretas. La sincronización, según los textos proféticos, nunca es accidental ni meramente estadística. Consideremos el caso extraordinario de los círculos negros suspendidos sobre ciudades densamente pobladas. Desde una perspectiva puramente física, podrían explicarse como vórtices de humo, formaciones de partículas o efectos ópticos atmosféricos complejos. Cada una de estas explicaciones posee mérito científico legítimo y verificable. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones técnicas aborda satisfactoriamente por qué estos círculos aparecen precisamente cuando otras señales igualmente inusuales se manifiestan simultáneamente. ¿Por qué durante este periodo específico de inestabilidad climática severa? ¿Por qué cuando los animales están abandonando patrones migratorios milenarios? ¿Por qué cuando el cielo nocturno mismo está perdiendo su oscuridad natural? Los textos proféticos antiguos enseñan que cuando múltiples señales convergen temporalmente, la probabilidad de coincidencia aleatoria disminuye exponencialmente, mientras que la probabilidad de intencionalidad aumenta dramáticamente. Es similar a escuchar campanas de alarma sonando simultáneamente en diferentes edificios a través de una ciudad entera. Técnicamente, cada campana podría estar mal funcionando independientemente por razones mecánicas separadas. Pero cuando todas suenan al mismo tiempo exacto, la explicación más razonable es que algo más grande está activándolas coordinadamente. La resistencia humana moderna a reconocer patrones intencionales en eventos naturales proviene parcialmente de siglos de condicionamiento cultural específico. La revolución científica trajo innumerables beneficios mensurables y tangibles, liberando a la humanidad de supersticiones infundadas y temores irracionales debilitantes. Sin embargo, en el proceso de eliminar superstición irracional, algo más sutil también se perdió gradualmente. La capacidad de leer el libro de la naturaleza como lenguaje significativo en lugar de solamente como fenómeno mecánico sin propósito. Las culturas antiguas diversas, a pesar de sus diferencias teológicas y filosóficas profundas, compartían una creencia fundamental común. La naturaleza habla constantemente. Las tormentas, los terremotos, los eclipses, los comportamientos animales inusuales, todos fueron considerados portadores potenciales de significado trascendente. Esta no era ignorancia primitiva ni pensamiento mágico infantil. Era una cosmovisión integral que entendía profundamente que el mundo físico y el reino espiritual no están separados herméticamente, sino profundamente entrelazados e interconectados. Los textos sagrados específicamente instruyen a las personas a observar atentamente la creación como medio de comprender verdades más profundas e invisibles. Se describe la naturaleza respondiendo directamente a condiciones espirituales y morales. Cuando la justicia prevalece y la humildad caracteriza una sociedad, los textos describen la tierra como próspera y fructífera. Cuando la corrupción se arraiga profundamente y el orgullo domina completamente, la tierra misma comienza a retener sus bendiciones naturales. Esta no es magia ni superstición, sino una comprensión profunda de interconexión fundamental. En el contexto estadounidense contemporáneo, esta comprensión antigua se ha vuelto casi completamente opaca e inaccesible. La mayoría de las personas urbanas viven completamente desconectadas de los ritmos naturales básicos. Las estaciones cambian, pero apenas se notan más allá de ajustes de termostato automatizados. Los alimentos aparecen en supermercados sin conexión visible con el suelo, el clima o las estaciones de crecimiento. El cielo nocturno, una vez fuente primaria de asombro y orientación espiritual, ahora está mayormente oculto por contaminación lumínica artificial omnipresente. En este contexto de desconexión profunda, no sorprende que las señales manifestándose en la naturaleza pasen mayormente desapercibidas o sean rápidamente racionalizadas y descartadas.
Sin embargo, los textos proféticos insisten en que la desconexión humana de la naturaleza no elimina la capacidad de la naturaleza para comunicar verdades profundas. Los mensajes continúan siendo enviados independientemente de si hay receptores dispuestos a escucharlos genuinamente. Las ballenas continúan desviándose de rutas migratorias ancestrales. Los osos continúan entrando audazmente en comunidades humanas. El suelo continúa temblando con frecuencia creciente. El cielo continúa manifestando fenómenos luminosos inexplicables. Cada uno de estos eventos continúa desarrollándose sin requerir reconocimiento humano ni validación científica para ser significativos profundamente. Lo que hace el momento presente particularmente crítico es precisamente la aceleración e intensificación de estos eventos convergentes. No están disminuyendo gradualmente ni estabilizándose tranquilizadoramente. Están aumentando mensurablemente en frecuencia, severidad y distribución geográfica amplia. Los modelos climáticos predicen más disrupciones venideras. Los sismólogos advierten sobre probabilidades aumentadas de eventos sísmicos mayores. Los biólogos marinos documentan cambios sin precedentes en ecosistemas oceánicos complejos. Cada campo especializado dentro de su dominio específico está observando aceleración y amplificación. Los textos antiguos describen precisamente este patrón de intensificación gradual pero inexorable. Las advertencias comienzan sutilmente, dando amplia oportunidad para reflexión y cambio consciente. Cuando son ignoradas persistentemente, se vuelven progresivamente más evidentes e imposibles de racionalizar completamente. No porque exista deseo de causar sufrimiento, sino porque el propósito fundamental de las advertencias es despertar conciencia antes de que sea demasiado tarde para responder significativamente. Las enseñanzas históricas utilizan la metáfora de dolores de parto repetidamente para describir este proceso exacto. Los dolores de parto comienzan espaciados ampliamente, permitiendo largos periodos de relativa calma entre contracciones. Gradualmente las contracciones se vuelven más frecuentes, más intensas y más regulares. Cualquier persona que haya experimentado o presenciado el nacimiento reconoce este patrón inmediatamente. Los espacios entre dolores se acortan inexorablemente, la intensidad aumenta progresivamente y eventualmente se alcanza un punto donde ya no hay vuelta atrás posible. El proceso debe completarse inevitablemente. Aplicar esta metáfora a eventos contemporáneos no es generar alarma innecesaria, sino reconocer patrones observables honestamente. Los espacios entre eventos climáticos extremos se están acortando documentadamente. La intensidad de tormentas, inundaciones y sequías está aumentando mensurablemente. La distribución geográfica de fenómenos inusuales se está expandiendo continuamente. Estos no son puntos de datos aislados, sino componentes de un patrón claramente identificable para cualquiera dispuesto a observar objetivamente. Dentro de este contexto más amplio de señales convergentes e intensificadas, el papel de la conciencia individual se vuelve críticamente importante. Los textos sagrados consistentemente enfatizan que las advertencias colectivas no eliminan la responsabilidad personal individual. Cada persona enfrenta una elección fundamental sobre cómo responder a lo que está siendo revelado progresivamente. Tres respuestas primarias emergen históricamente cuando las sociedades enfrentan señales perturbadoras crecientes. La primera respuesta es negación absoluta y completa. Esta respuesta rechaza la validez de las señales enteramente, atribuyéndolas exclusivamente a coincidencia, exageración mediática o histeria colectiva infundada. Las personas adoptando esta respuesta continúan sus vidas sin alteración alguna, confiando en que la normalidad eventualmente se restaurará automáticamente. Históricamente, esta ha sido frecuentemente la respuesta mayoritaria durante periodos de advertencia extendidos. La negación proporciona consuelo psicológico temporal, pero deja a las personas completamente despreparadas cuando las señales eventualmente culminan en eventos transformadores irreversibles. La segunda respuesta es pánico descontrolado y paralizante. Esta respuesta reconoce la seriedad de las señales, pero responde con miedo abrumador que inhibe acción racional constructiva. Las personas adoptando esta respuesta pueden acumular recursos obsesivamente, retirarse de la sociedad completamente o adoptar creencias apocalípticas extremas que distorsionan tanto las escrituras como la realidad observable. Si bien esta respuesta toma las señales seriamente, falla en mantener el equilibrio y la esperanza que los textos sagrados consistentemente ofrecen incluso en mensajes de advertencia más severos.
La tercera respuesta, promovida consistentemente por las escrituras, es conciencia equilibrada con esperanza fundamentada. Esta respuesta reconoce honestamente la realidad y seriedad de las señales sin sucumbir a desesperación paralizante. Implica tres componentes esenciales interconectados: reconocimiento honesto de patrones reales, reflexión profunda sobre significados subyacentes y respuesta activa mediante cambios concretos en valores, prioridades y acciones. El reconocimiento honesto requiere valentía intelectual considerable. Significa resistir tanto la tentación de negar evidencia incómoda como la tentación de exagerar dramáticamente más allá de lo que los datos realmente soportan. Requiere observar patrones objetivamente sin filtros ideológicos predeterminados. En el contexto de eventos estadounidenses contemporáneos, esto significa reconocer que la frecuencia e intensidad de fenómenos inusuales ha aumentado documentadamente más allá de fluctuaciones históricas normales, sin proclamar prematuramente fechas exactas ni escenarios apocalípticos específicos. La reflexión profunda sobre significados va más allá de mera observación hacia interpretación consciente. Aquí es donde las escrituras antiguas proporcionan marcos invaluables que la ciencia sola no puede ofrecer. La ciencia describe admirablemente qué está sucediendo físicamente. Los textos sagrados preguntan por qué está sucediendo ahora y qué respuesta se requiere apropiadamente. Esta reflexión no puede ser apresurada ni superficial. Requiere tiempo contemplativo, humildad genuina y disposición a cuestionar suposiciones profundamente arraigadas sobre estabilidad, seguridad y control humano. La respuesta activa traduce reconocimiento y reflexión en cambios tangibles concretos. Los textos proféticos nunca presentan advertencias como información meramente interesante, sino como llamados urgentes a transformación genuina. Esta transformación opera en múltiples niveles simultáneamente: personal, comunitario y nacional. A nivel personal, implica examinar honestamente valores fundamentales, prioridades diarias y fundamentos espirituales. ¿En qué o en quién descansa últimamente tu seguridad? ¿Qué ocupa verdaderamente el centro de tu vida? ¿Estás preparado no materialmente sino espiritualmente para disrupciones continuas? A nivel comunitario, la respuesta apropiada implica fortalecer vínculos relacionales, renovar compromiso con justicia genuina y restaurar redes de apoyo mutuo erosionadas por décadas de individualismo extremo. Los textos antiguos consistentemente enseñan que las sociedades navegando tiempos difíciles exitosamente son aquellas donde los vínculos comunitarios permanecen fuertes y donde el cuidado del vulnerable se prioriza consistentemente sobre la acumulación de riqueza personal. A nivel nacional, la respuesta requerida implica humildad colectiva, reconociendo que ninguna nación, sin importar su poder económico o militar, está exenta de fuerzas mayores operando en la historia humana. Los textos proféticos están repletos de advertencias dirigidas a naciones poderosas que asumieron arrogantemente que su fuerza garantizaba permanencia indefinida. Historia repetida muestra que precisamente tal arrogancia nacional frecuentemente precede caídas dramáticas e inesperadas. Para Estados Unidos específicamente, este momento invita a reflexión seria sobre trayectoria nacional y fundamentos espirituales. La nación fue fundada explícitamente con reconocimiento de dependencia divina. Documentos fundacionales, discursos presidenciales, históricos y monumentos nacionales, todos reflejan comprensión de que la libertad y prosperidad no son autogeneradas, sino dependen de alineación con principios morales trascendentes. A medida que estas fundaciones se han erosionado progresivamente, los textos proféticos sugerirían que la estabilidad misma construida sobre ellas inevitablemente se debilitaría correspondientemente. Esta no es afirmación partidista política ni nostalgia por épocas pasadas idealizadas. Es observación basada en principios que las escrituras articulan consistentemente. Las naciones prosperan cuando justicia, humildad y reverencia caracterizan su cultura. Las naciones declinan cuando injusticia, arrogancia e indiferencia espiritual se arraigan. Estos principios operan independientemente de sistemas políticos específicos o identificaciones partidistas. Los eventos contemporáneos convergentes: clima extremo, inestabilidad geológica, comportamiento animal alterado, fenómenos atmosféricos inusuales, pueden interpretarse científicamente sin referencia a significado espiritual. Pero hacerlo es perder dimensiones críticas de lo que potencialmente está siendo comunicado. Los textos sagrados invitan consistentemente a lectura más profunda, donde eventos físicos apuntan hacia realidades espirituales subyacentes requiriendo atención urgente. Esta invitación no demanda credulidad ciega ni rechazo de investigación científica rigurosa.
Demanda humildad reconociendo que el conocimiento científico, por invaluable que sea, no agota la totalidad de la realidad ni proporciona significado último existencial. Demanda apertura a posibilidad de que el universo es fundamentalmente significativo en lugar de meramente mecánico, que los patrones en la naturaleza pueden comunicar mensajes intencionales en lugar de ser solamente concatenaciones aleatorias de causas físicas. Para aquellos dispuestos a considerar esta posibilidad seriamente, la pregunta crucial se vuelve intensamente personal e inmediata. ¿Cómo debo responder personalmente a lo que está siendo revelado? ¿Qué cambios específicos se requieren en mi propia vida? ¿Dónde necesito mayor humildad, mayor justicia, mayor conexión espiritual genuina? Estas preguntas no permiten respuestas genéricas aplicables universalmente. Cada persona enfrenta circunstancias únicas requiriendo discernimiento específico individual. Sin embargo, los textos sagrados proporcionan principios generales claros, aplicables universalmente. Primero, reconoce honestamente la realidad de lo que está sucediendo sin minimización ni exageración. Segundo, reflexiona profundamente sobre significados potenciales más allá de explicaciones superficiales. Tercero, responde activamente mediante cambios concretos alineando vida con verdades descubiertas. Este proceso de reconocimiento, reflexión y respuesta no es evento único, sino viaje continuo, requiriendo ajuste constante. A medida que eventos continúan desplegándose y señales siguen intensificándose, la necesidad de vigilancia sostenida aumenta correspondientemente. Los textos proféticos advierten específicamente contra complacencia, que asume peligro pasado simplemente porque momentos de relativa calma se interponen entre eventos dramáticos. La metáfora de dolores de parto nuevamente resulta instructiva iluminadoramente. Entre contracciones, hay periodos de alivio temporal donde el dolor disminuye significativamente. Sin embargo, nadie en labor interpretaría estos intervalos como indicación de que el proceso ha terminado o revertido. Los intervalos son precisamente eso, pausas temporales dentro de proceso continuo, avanzando inexorablemente hacia conclusión inevitable. Similarmente, cuando eventos perturbadores actuales eventualmente disminuyen temporalmente, esto no debería interpretarse como señal de que las advertencias eran infundadas o que la normalidad ha sido restaurada permanentemente. Los textos proféticos sugieren que tales pausas proporcionan misericordiosamente oportunidades adicionales para respuesta apropiada antes de que la intensificación continúe inevitablemente. El llamado más urgente emergiendo de todos estos eventos convergentes no es predicción de fechas específicas ni escenarios detallados del futuro exacto. Es llamado mucho más fundamental a despertar espiritual genuino. Despertar del sueño de autosuficiencia e invulnerabilidad. Despertar de presuposición de que la vida continuará indefinidamente sin disrupciones mayores. Despertar hacia realidad de fuerzas operando más allá del control humano y hacia necesidad de fundamentos espirituales sólidos capaces de sostener cuando fundaciones físicas tiemblan literalmente. Los textos antiguos prometen consistentemente que para aquellos que responden apropiadamente a advertencias con humildad genuina, arrepentimiento sincero y búsqueda renovada de verdad trascendente, la esperanza permanece robusta e inquebrantable. Las advertencias más severas se emparejan consistentemente con promesas de misericordia para aquellos que se vuelven genuinamente. Incluso juicios descriptos en términos más dramáticos incluyen provisiones de protección para aquellos alineados apropiadamente. Esta esperanza fundamentada no es optimismo ingenuo negando realidad de desafíos serios. Es confianza arraigada en comprensión de que el mismo poder soberano permitiendo señales advertidoras también mantiene capacidad de preservar, proteger y eventualmente restaurar. La clave determinante no es evitar completamente dificultades venideras, sino navegar a través de ellas con fe sostenida, integridad mantenida y comunidad preservada. A medida que eventos continúan desarrollándose a través de Estados Unidos y globalmente, cada persona enfrenta decisión crucial sobre postura fundamental ante realidad emergente. Negación, pánico o conciencia equilibrada, cada opción conduce a trayectorias dramáticamente diferentes con consecuencias profundamente distintas. Los textos sagrados invitan consistentemente hacia el camino medio de conciencia sin desesperación, vigilancia sin paranoia, preparación sin pánico. Este equilibrio delicado requiere madurez espiritual considerable, difícil de mantener sostenidamente. Requiere resistir influencias culturales empujando simultáneamente hacia negación tranquilizadora por un lado y sensacionalismo alarmista por otro.
Requiere cultivo de discernimiento distinguiendo señales genuinas de distracciones triviales, mientras simultáneamente distingue advertencias legítimas de manipulaciones calculadas explotando ansiedades comprensibles. Los textos proféticos reconocen explícitamente que periodos de advertencia intensificada inevitablemente producen confusión considerable y proliferación de interpretaciones conflictivas. Advierten específicamente contra seguir ciegamente cada voz proclamando conocimiento especial o visión privilegiada. En cambio, instruyen consistentemente probar todas las afirmaciones contra estándares establecidos de verdad revelada, observación cuidadosa de frutas producidas y alineación con principios morales fundamentales claramente articulados. En términos prácticos concretos, esto significa que mientras las señales descritas, clima extremo, inestabilidad geológica, comportamientos animales alterados, fenómenos atmosféricos inusuales merecen atención seria y reflexión profunda, no deben conducir a abandonar responsabilidades ordinarias ni adoptar comportamientos extremos desconectados de sabiduría probada. Los textos sagrados consistentemente promueven equilibrio donde preparación prudente coexiste con continuación fiel de deberes normales. Para los que observan estos desarrollos con preocupación creciente, el mensaje fundamental de los textos proféticos permanece inmutable a través de milenios. Las advertencias se dan para provocar transformación salvadora, no para inducir desesperación paralizante. Mientras permanezca capacidad de reconocer, reflexionar y responder genuinamente, la esperanza persiste robustamente. El peligro definitivo nunca fue ausencia de señales, sino indiferencia creciente hacia las señales abundantemente presentes. La historia humana documenta repetidamente que las sociedades más vulnerables no son aquellas enfrentando desafíos más severos, sino aquellas que han perdido capacidad de responder apropiadamente a desafíos claramente visibles. Cuando advertencias se normalizan hasta invisibilidad, cuando señales se racionalizan hasta insignificancia, cuando urgencia se disipa en complacencia, entonces el peligro real alcanza su punto máximo. Estados Unidos contemporáneo enfrenta precisamente esta prueba crítica. ¿Mantendrá capacidad de ver, escuchar y responder genuinamente? ¿O continuará patrones de normalización, racionalización y complacencia hasta que las opciones de respuesta significativa se hayan estrechado críticamente? La respuesta colectiva permanece incierta, pero la invitación individual permanece constantemente abierta. Cada persona conserva agencia para elegir reconocimiento sobre negación, reflexión sobre distracción, respuesta sobre apatía. Los textos proféticos concluyen consistentemente mensajes de advertencia, no con finales cerrados, sino con invitaciones abiertas. El futuro no está completamente predeterminado, sino permanece genuinamente abierto a influencia mediante respuestas humanas. Esta apertura fundamenta simultáneamente responsabilidad seria y esperanza genuina. Nuestras elecciones importan profundamente, nuestra respuesta influye resultados significativamente. Y mientras permanezca tiempo para elegir sabiamente, la posibilidad de navegar exitosamente tiempos desafiantes persiste vivamente. ¿Qué elegirás mientras observas estos eventos desplegarse? ¿Cómo responderás mientras las señales continúan intensificándose? Estas preguntas definen el momento presente y moldearán el futuro emergente de formas que solo el tiempo revelará completamente.